Cuando usted lo tenga puede decir amén. Vamos a leer de una manera antifonal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Unidos, no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución. Antes, bien sed llenos del Espíritu. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. El título de nuestro tema es: los creyentes debemos aprovechar el tiempo. Porque tenemos que saber que somos seres tricótomos. Cuando hablamos de ser seres tricótomos, nos referimos a de que somos espíritu, alma y cuerpo. A ver, repita conmigo: espíritu, alma y cuerpo. Otra vez: espíritu, alma y cuerpo. Esos ser seres tricótomos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces tenemos que saber que como seres tricótomos, la vida se divide por ciclos, por etapas. Está el ciclo que podemos llamarle biológico o antropológico. Y el ciclo antropológico es cuando nosotros, se da desde el momento que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. ¿Ven? Entonces está el periodo prenatal, su desarrollo, y luego el periodo postnatal, nacemos y así resumido, crecemos, desarrollamos, y por lo tanto debe haber expansión, pero también llegará un periodo el cual se le llama el periodo necrológico, que le da fin al periodo antropológico. El periodo necrológico es cuando el ser humano entonces perece esta parte física del ser humano. Pero tenemos que ser conscientes que cuando el ser humano deja de existir aquí en la tierra, hay algo que sigue todavía en vida, que es el espíritu. Y nos damos cuenta a través de la palabra de Dios, ejemplos claros. No estamos en un funeral, pero estamos hablando de la vida. Amén. Les bendiga a mi hermana Elsa por un año más de vida. No hay necesidad de adivinar. Ahí está cumpliendo 53 años. Y hoy estamos todos celebrando juntamente con ella. Resulta pues, hermanos, que el hombre cuando deja de existir, ahí no se acaba todo. Por eso algunos que cuando están pasando momentos difíciles, y más se da en la juventud, que tal vez están pasando adversidades sentimentales, económicas o problemas intrafamiliares, y deciden quitarse la vida. ¿Cuántos se han tirado de aquel puente el incienso allá por la capital y otros toman veneno pensando que ahí van a solucionar sus problemas? Resulta que ahí da origen o inicia un castigo eterno. ¿Por qué? Porque uno de los pecados irremisibles es el suicidio. ¿Sí me escuchan los hermanos que están hasta atrás? O le decimos a los hermanos del sonido que le pongan volumen, porque todos tenemos que escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos que saber de que ahí inicia un castigo eterno. Porque uno de los pecados irremisibles es el suicidio. ¿Por qué? Porque ¿en qué momento va a pedir perdón? Porque la Biblia no nos enseña de que exista otro lugar en donde se le va a dar la oportunidad al ser humano. Si queremos ser cristológicos y cristocéntricos o bibliocéntricos, en la Biblia no existe otro lugar. El tiempo es ahora. El tiempo de Dios es ahora. Y tenemos que aprovechar en este proceso antropológico para serle fiel al Señor. Porque la Biblia nos enseña acerca de dos hombres, llamado uno Lázaro y el otro era un rico. Y los dos murieron, dice la palabra del Señor, y esto no es una parábola, porque las parábolas no tienen específicamente sustantivo propio. Y el Señor sí dijo, había un hombre llamado Lázaro y un rico. Esto no era una parábola, fue una historia, algo que sucedió en tiempos de Moisés. Resulta que los dos mueren.
Vienen los ángeles y se llevan a Lázaro al seno de Abraham. Y el rico descendió al Seol. Y estando en el Sheol, dicen los hebreos, alzó los ojos. Entonces, ¿dónde está el Sheol? Alzó los ojos y vio a Lázaro en el seno de Abraham y le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje con su dedo en agua y que remoje mi lengua. Aquí viene una clave muy importante, porque estoy atormentado en esta llama. Amén. ¿Sí están poniendo atención o no? O ya están pensando en qué vamos a comer. Pastel también. Cuidado con el déficit de atención. Enfoquémonos al mensaje. Aquí está una clave muy importante para aquellos que niegan la existencia del infierno. Y que los pastores solo hablan de infierno, infierno, y eso no existe, dicen algunos. Si la Biblia lo enseña, entonces ¿a quién le voy a creer? Y el rico, entonces, estando en el Seol, alzó los ojos y le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje su dedo en agua y remoje así mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Si el cuerpo había perecido en la tierra, el cuerpo físico va a perecer, porque el polvo volverá, el cuerpo físico volverá al polvo, porque el polvo fue tomado, pero el espíritu aún seguirá. Si es un creyente, el espíritu volverá a quien lo dio. Ese lugar que es el seno de Abraham, el Señor Jesucristo lo traspasa bajo el altar de Dios, porque ya el apóstol Juan en Apocalipsis vio el alma de los santos que estaban descansando bajo el altar de Dios. Y un día dice la palabra del Señor que el Hades entregará a sus muertos. El infierno solamente es el principio y luego van a ser juzgados. Todos vamos a ser juzgados según nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado. ¿Lo estoy inventando? Lo dice la palabra. Será lanzado al lago de fuego y azufre. Allá donde ya van a estar la bestia y el falso profeta. Eso es una realidad. Por eso ahora, en el hecho antropológico, es la oportunidad de tener éxito. Y no solamente en el ámbito económico, familiar, empresarial, sino específicamente en el ámbito neumatológico espiritual. Porque resulta, hermanos, que el ser humano se ha enfocado al materialismo, se ha convertido en un ser materialista o secularista. Ya no se ha ocupado por su vida espiritual, sabiendo que nosotros fuimos creados por Cristo y para Cristo, pero el hombre ha perdido ese enfoque y se ha materializado, ocupándose más en su trabajo. Por supuesto que la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero el problema es de que se han esclavizado del trabajo y que ya no quieran buscar de Dios y se han olvidado de su Creador. Cuando la Biblia dice: reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿O usted cree todavía en las teorías como la teoría del Big Bang? Que todo surgió de una explosión, o sea, que nosotros surgimos de una explosión. Esto es falso. Si todo lo que vemos está bien diseñado, por eso la teología nos enseña que el teleólogo, el diseñador, es Dios. Todo está bien diseñado. ¿Qué pasa en una explosión? ¿Va a surgir una casita bien bonita? No, analicemos toda la creación y nos damos cuenta que todo es perfecto. Por eso dice la Biblia: vio Dios que era bueno. Nada que Big Bang. Nosotros los evangélicos somos creacionistas y tampoco evolucionistas. El ministro puede ser feíto, pero no viene del mono. No se equivoque. Y algunos de mis compañeros también, pero no venimos del mono.
Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Amén. No, hermanos, no es la evolución. Esta es una teoría, no un teorema. La palabra de Dios y la creación sí es un teorema, no una teoría. Por lo tanto, hermanos, tenemos que saber, tenemos que entender que la Biblia dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Enfoquémonos en el presente y no nos afanemos del día de mañana, qué comeremos o qué beberemos, cuando la vida ciertamente es como la neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Así es la vida. Porque hay de vosotros que decís, hoy y mañana iremos a tal lugar, traficaremos, trabajaremos, haremos esto o aquello. Cuando la vida es como la neblina, porque en lugar de esto debería decir, dice Santiago, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Y no enfocarnos al materialismo o al secularismo, pensando que como ya estamos estudiosos, universitarios, lo sabemos todo. No, resulta que los muchachos que empiezan a ir a la universidad comienzan a querer negar la existencia de Dios. Si la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si la misma creación del universo da testimonio de la existencia de Dios, solamente entonces, como dice la Biblia, el necio va a decir Dios no existe. A ver, venga, aquel que dice que Dios no existe, le voy a tapar la nariz ahorita, a ver si va a aguantar. Porque lo que inhalamos es por la misericordia de Dios. Eso es vida. Dios hizo al hombre y luego le sopló de vida y vivió. Por la misericordia de Dios. Por lo tanto, hermana Elsa y todos los presentes, es importante que nos tracemos metas a corto, a mediano y a largo plazo. Pero tenemos que iniciar con esas metas neumatológicas. ¿Qué es eso? Espirituales. Que nuestra meta número 1 tiene que ser nuestra salvación. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si pierde su alma? La pandemia hace ¿cuántos años? Ya 5 años nos dio una lección a todo ser humano. Murieron ricos y pobres. No pudieron comprar otro día de vida. La pandemia humilló a todos. Porque hubieron hasta hombres adinerados que ya ni tuvieron, ya ni la familia pudo acompañarlos en el sepelio. Y ahí el ser humano se dio cuenta de lo importante que es el oxígeno. Y compraban y saber cuánto costaba aquel cilindro de oxígeno. Y ahí estaba. Y ahora nosotros nos hemos comprado el oxígeno. Estamos respirando por la misericordia de Dios. Dicen amén. Por lo tanto, la primera meta que tenemos que trazarnos tiene que ser espiritual y es nuestra salvación. La Biblia dice: el que creyere fuera bautizado será salvo. ¿Creer en qué? En el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es una realidad que no podemos evadir, que no podemos omitir. Amén. ¿Y dónde es donde tenemos que aprovechar esa oportunidad? Ahora, en el hecho antropológico. Porque ahora no solamente es celebrar y cantar 53 años, tenemos que ser conscientes de la vida y aprovechar la oportunidad. Así que el mensaje no solamente para la cumpleañera, es para todos nosotros. Si alguno todavía vive sin Cristo, sin fe, sin esperanza, vamos a morir algún día y todos vamos a rendir cuentas. Ya no mucho me gusta. Bien, amén. Todos, grandes y pequeños, dice Juan, que vio delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, ricos y pobres, hablando económicamente, estarán delante de la presencia del Señor. El llamado es ahora, en el hecho antropológico. Seamos conscientes de todo esto que estamos hablando y sirvámosle al Señor. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchos dicen: pero si yo no le hago mal a nadie, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, yo no mato, yo no robo, hasta me porto mejor que un evangélico.
No hace nada malo, pero tampoco hace lo bueno porque no busca de Dios, por lo tanto es un tibio. Y yo conozco tus obras, por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Cuidado. Eso dice la palabra. Hoy en el hecho antropológico, hermanos, sirvámosle al Señor. Claro, trácese metas también. No seamos conformistas. Si estamos hablando que el materialismo está mal, no estamos diciendo que tener dinero es pecado. Porque dice en pensamiento teológico, específicamente del reverendo Noé Reyes del Águila: pon las riquezas como tu sirviente y vendrá y será el mejor sirviente de todos. Pero pon tu dinero, tu riqueza como tu Dios y vendrá a ser el peor Dios de los dioses de los hombres. Porque los dioses de los hombres tienen mano y no aplauden, tienen pies y no caminan. Y el dinero viene a ser peor que eso. Y la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero si usted aprende a ministrar, oikónomo, dice el griego bíblico, viene a ser un oikónomo, un verdadero administrador, usted va a ser bendecido también. Amén. En esta vida antropológica, en este hecho antropológico, y tras esa meta, pues ya una vez se trazó esa meta neumatológica, espiritual, ahora tras esa meta económica, familiar, etcétera. Y se va a manifestar, se va a cumplir lo que la palabra del Señor nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas que vendrán por añadidura. Pero tenemos que buscar primeramente a Dios. No nos aferremos al materialismo. Sucede que si hacemos el análisis vamos a darnos cuenta que no debemos desperdiciar el tiempo. La vida es pasajera. ¿Cuántos nosotros pareciera que el día de ayer éramos patojos y ya hoy ya estamos viejos? O usted todavía a sus 30, 40 años pensando qué va a hacer cuando sea grande, dice. Ya estamos viejos. Si alguno de ustedes los conocimos cuando llegaron a ayunar a la central, jóvenes, y ahora que yo vengo, ya están viejos. Yo también. Porque la vida es pasajera. Ayer hablaba con los jóvenes y les decía: jóvenes, ustedes no son Superman. Que la vida viene de Dios. Por lo tanto, no tenemos que desperdiciar el tiempo. Resulta que tenemos 24 horas. Ahora, usted sabrá, yo no vengo a juzgarlo, pero usted analice. De esas 24 horas, ¿cuántas horas le da al Señor? Sea consciente. Por eso que hay un reloj, pero ustedes también su reloj, ¿qué me importa? Vamos a terminar el mensaje cuando tenga que terminarse. Porque seamos conscientes, de las 24 horas, ¿cuántas horas le da al Señor? ¿Le da el 50%? No. ¿Le da el 40%? No. De 24 horas, si mucho le damos 3 horas al Señor y 21 horas es para nosotros. ¿Qué hacemos con 21 horas? Y es por eso que le digo a los hermanos, y todavía para no venir a su escuela dominical, cuando la Biblia dice que si confesares con tu boca que Josué es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y Jesucristo resucitó un primer día de la semana, un día como hoy, pero temprano, no de noche. Amén. Imagínense, hermanos, ahora multipliquemos 21 por 6, ¿cuántas horas son? ¿Un matemático ahí? Pero solo imagínense. ¿Cuánto? 125 horas. Y todavía así no queremos venir a nuestra escuela dominical. Estamos mal, hermanos. Y le hablo a todos nosotros. Y estoy hablando con aquellos que vienen a la iglesia o van a su iglesia. Y aquellos que no se acuerdan que existe Dios. La Biblia dice claramente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos unos a otros, y cuánto más cuando veis que aquel día se acerca. Alguien dijo, desde que soy niño dicen que Cristo viene, ya estoy viejo y nunca viene. Dele gracias a Dios, porque Él no viene, porque hay muchos todavía que van a ser salvos por la misericordia de Dios. Por eso Cristo no ha venido. Si los últimos tiempos iniciaron desde el día del Pentecostés, ¿se acuerda cuál es el día de Pentecostés? ¿Cuál es? El día de... No me pongan vergüenza, miembros. Pentecostés, ¿qué quiere decir? Pentecostés. Pente, 50, Pentecostés, Emera, 50 días después de la Pascua, era lo que se celebró en el aposento alto, porque dice la palabra que en los postreros días derramaré mi espíritu. Vuestros jóvenes verán visiones, no TikTok, verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños, no dice que quedarán dormidos. Soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Desde el día de Pentecostés, es decir, el día de Pentecostés hasta ahora, estamos viviendo los postreros días. Y nosotros somos los privilegiados de estar viviendo los últimos de los últimos tiempos. Así que estemos preparados, porque cualquier momento, en un cerrar y abrir de ojos, vendrá el Señor como ladrón en la noche. Así que preparémonos, ya no nos demos el lujo de ir y hacer y deshacer con nuestra vida. No, seamos responsables. Porque en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos. ¿Y vos quién sos? ¿Salí? Yo no te conozco. Anda para allá, les iba a decir yo. ¿Sí? Apartados de mí, hacedores de maldad, malditos, dice. Misericordia, Señor, diga conmigo, misericordia, Señor. Sí, porque nosotros tenemos que ser aquellos que el Señor nos diga, venid benditos de mi Padre. Amén. Seamos responsables, hermanos, porque esta vida es pasajera. Y les decía que pareciera que ayer eran los jóvenes, ya estamos viejos y pronto pasaremos. Y como hablábamos con algunos de los hermanos, que es cierto, ¿por qué esperar el fin del mundo si para que sea el fin del mundo falta más de 1000 años? Si falta el milenio cuando reinaremos con Jesucristo. El fin del mundo en sí para el ser humano es el día de su muerte. Y para que la muerte, el hecho necrológico, es el otro hecho después del antropológico, pase. Eso puede ser en un niño, puede ser en un joven, puede ser en un adulto o en un anciano. Por eso nosotros tenemos que estar preparados. ¿Alguien sabe cuándo va a morir? ¿Ah? No, hermanos. Usted puede morir comiendo, gozando. Sí. Como hoy en la mañana mirábamos así brevemente cómo el hombre, depende del hombre cómo quiere morir, no cuándo. E incluso también tiene que ver cuándo, porque la Biblia dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí está la clave. Pero también influye el carácter. Y analizamos el carácter de los apóstoles, cómo era el carácter de Pedro, cómo era el carácter de Pablo y cómo era el carácter de Juan. Resulta que el carácter de Pedro y de Pablo era un carácter tremendo. Recuerde cómo Pedro, cuando llegaron entonces los romanos, los soldados, a aprender al Señor, y viene Pedro, le quitan la oreja a Malcolm. Pedro era tremendo, tenía un carácter tremendo, como algunos, que yo soy evangélico, pero a mí no te vas a burlar, el machete. O si hay pistola ahí todavía, el hermano ahí tiene su pistola, y cuidadito. Hermanos, así era Pedro, no se preocupe. Pero ahora vamos al resultado. Pero antes del resultado, veamos el carácter de Juan, porque todo se refleja en la Escritura, como Pablo también. Si Pablo, cuando escribía las cartas, decían en los originales, decía, aquellos que no creen que la circuncisión es neumatológica y del corazón, bueno les sería ser castrados, decía. Pero vemos la diferencia y cómo escribía Juan el apóstol. Hijitos, y como dice, amados,
yo deseo que sean prosperados en todas las cosas, que tenga salud, así como prospera su alma. ¿Vemos una diferencia? Ahora veamos cómo murieron. Todos murieron por Cristo. Resumido, todos murieron por Cristo, pero ahora, ¿cómo murieron? Depende del carácter de cada uno. ¿Cómo murió Pedro? Aquel que le cortó la oreja a Mal. ¿Cómo murió? Porque si él fue capaz delante del Señor quitarle la oreja a un soldado, imagínense que cuando él no conocía a Cristo, ¿cuánto le quitó la cabeza? ¿Cómo murió Pedro? Crucificado. Él murió crucificado. Pero estando él en ese proceso, dijo: no soy digno de morir como mi Señor, déle envuelta a la cruz. Y murió crucificado de cabeza. ¿Cómo murió Pablo? ¿Cómo murió Pablo? Aquel que también persiguió a la iglesia y mató a muchos creyentes. ¿Cómo murió? Decapitado. Nerón envió a decapitar a Pablo. Ahora y vemos cómo murió aquel que escribía: hermanitos, amados míos, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas, que tenga salud así como prospera tu alma. ¿Cómo murió? De una forma natural, aunque pasó su proceso, pero él no murió ahí. Él murió de una forma natural. Entonces allá analizamos que también depende de nosotros cómo queremos morir. A que vamos a morir, vamos a morir. ¿Sí? El doctor Emán cuando decía: de usted depende cómo. Usted es como el pollo. Si quiere ser frito, si quiere ser pepián, ¿cómo quiere ser hecho? Sí. Y yo decía: pero ¿por qué dice eso? Ahora analizando me doy cuenta que sí es cierto. Porque también depende del carácter. Es así como también vamos a pasar al hecho necrológico. Por eso algunos que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, y usted ve que está sufriendo y sufriendo, y usted dice: ¿por qué? Pero si ya reconcilió y todo, y sigue sufriendo. O en el Evangelio hizo buenas cosas, pero antes de morir sufre y sufre, y usted se pregunta ¿por qué? Resulta que Dios somete ese cuerpo a purificación y tiene que pagar los platos rotos, todo lo que hizo, y ahí está, hasta que se va, pero ya paga lo que hizo. Así que portémonos bien. Amén. Portémonos bien en este hecho antropológico. Busquemos de Dios. No solo me refiero a la hermana Elsa, a todos, hermanos, tenemos que buscar de Dios. Ser conscientes que separados de Él, nada podemos hacer. Ya no se dé el lujo, hermano, de perder su tiempo. Busque de Dios. ¿Quién se cree? Licenciada, todos vamos a morir. Licenciado, doctor, usted también va a morir como yo. Busquemos de Dios. Si usted tiene sus milloncitos, gloria a Dios, porque si yo digo que está mal, tengo envidia y eso es pecado. Gloria a Dios, pero todos vamos a morir. Así que tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos. No se quede dormido, dele ofrenda de palmas al Creador, aleluya. Es por eso, mis hermanos y hermanas que me escuchan, Dios bendiga a los que nos están viendo, están transmitiendo, ¿verdad? Qué bueno que hasta ahorita me recordé, si no me hubiera puesto nervioso. Dios bendiga a los que nos están viendo, aunque sea 1, 2, 3, escuche la palabra de Dios y no se desconcentre ahí, así como ustedes también. Hermanos, en ocasiones hasta nosotros los creyentes podemos cometer el error de pensar que nosotros mismos disponemos de nuestro propio tiempo, a nuestro sabor y antojo. Sí. Yo digo, es que los hermanos tienen su negocio y todo. Y no me va a bloquear. Y cuando veo sus estados, allá paseando los hermanitos, en lugar de estar en su culto. No me refiero a los que acaban de venir, que de una vez al año todavía sale. Me refiero en general. Cuidado, mis hermanos, de veras. Así no es. Es por ello que todos necesitamos reflexionar y entender que solo Dios tiene el control del tiempo.
Debemos asimismo entender que hubieron generaciones anteriores a nosotros, que asimismo habrán generaciones después. Por eso hay que aprender de la historia para no cometer los mismos errores. ¿Qué pasó allá en Génesis capítulo 11? Que vinieron los hombres y dijeron, vamos y construyamos una ciudad, una gran torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Y cuando nosotros pues nos reguemos por todo el mundo, seamos famosos y reconocidos. Y comenzaron la torre de Babel. Se le llamó Babel porque Dios ahí confundió las lenguas de ellos. Pero Dios no se quiebra la cabeza, hermano, sea quien sea. Allí quien gobernaba Babilonia, ahí inicia el reino de Babel, Babilonia. Era Nimrod, el primer hombre poderoso de la tierra, después de Noé. O sea, después del diluvio. Era un hombre poderoso, no era cualquier hombre que inició ese reino. Y Dios dijo, descendamos y confundamos. Plural, ahí se manifiesta la Trinidad. Y confundamos ahí su lengua. Y ahí se acabó. Se hablaban entre ellos. Uno decía Caruta Cuay, el otro en Tipuaj. No se entendía. Sí, porque uno hablaba en quechí y el otro hablaba en mam. ¿Y qué dijo? Y el otro decía, sigamos. Pero como eran idiomas diferentes, ya no pudieron seguir. Eso pasó en la Torre de Babel. Si a Dios no le cuesta confundir a la gente, sea quien sea, Dios solo da su palabra y puede confundir al hombre, como también puede darle lo que usted quiere. Cuando la Biblia dice, pedid os dará, buscad y haréis, llamad os abrirá. Pero al que cree todo le es posible. El que cree no será avergonzado. El que cree no se apresurará, dice la palabra. El que cree será salvo. Amén. Así que pongamos a Dios en primer lugar, hermanos. Si usted tiene lo que tiene, es por la misericordia de Dios. No crea que es por sus propias fuerzas y todo, no. Claro, usted ha pasado un proceso terrible. Hubo un momento donde hasta a llorar se ponía ahí cuando no vendía nada, o no sé qué es lo que usted tiene en su pequeña empresa, o mediana o gran empresa. Pero usted sufrió un proceso terrible. Pero si usted está donde está, es por la misericordia de Dios, porque la vida es de Dios. Y Dios fue quien abrió puertas, solamente permitió que usted pasara ese proceso para fortalecerlo. Porque los propósitos de Dios son buenos para el ser humano. Sí, entonces no es con su propia fuerza, entonces dele gloria a Dios. Porque Dios no comparte su gloria. Eso pasó con el querub. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de la piedra de fuego, te paseabas. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, carbúnculo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles estaban preparados para ti en el día de tu creación. Pero, ¿qué sigue diciendo la palabra del Señor? Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Por causa de la multitud de tus contrataciones profanaste tu santuario. Y sigue diciendo la palabra del Señor, espanto serás y para siempre dejarás de ser. El gran querub no era cualquier ser. Después de la Trinidad estaba la creación del querub. Pero este querub se le olvidó que era creación y dijo, subiré al cielo junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono a los lados del norte y seré igual que aquel que está allá. Dios no comparte su gloria. Así que si el querub cayó, dijo el Señor Jesucristo, yo veía a Satanás caer como un rayo. Dormilones. Así cayó Satanás. El gran querub así cayó. Ahora será que él con sus milloncitos, si no le da gloria a Dios, saber cómo va a caer. Así que nosotros démosle gloria a Dios. Sí. A ver, diga conmigo, gloria a Dios, fuerte, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Diga conmigo, santo, santo, santo. Dale ofrenda de palmas al Creador. Por eso, mis hermanos, la Biblia dice, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Por eso es momento que nos pongamos a cuentas con el Señor, porque usted no crea que lo que hizo hace unos años atrás, si no le ha pedido perdón al Señor ya se le olvidó. No, si 1000 años es como un día para el Señor.
Después de Cristo para acá, para Dios solamente han pasado 2 años. 2 años, sí. Y para nosotros más de 2000 años. Si Él bien se acuerda. Entonces, ¿qué serán 53 años? Ratito. Así que aprovechemos el tiempo. Dios no cambia. Sus años, o sea, los años de Dios nunca acabarán porque Él es eterno. Él es infinito. Así aparece claramente escrito en la palabra del Señor en la epístola a los Hebreos. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hebreos capítulo 1 versículo 12. Hermanos, es necesario que entendamos que hay 2 tiempos que tenemos que tomar en cuenta en este proceso. Está el Cronos y está el Cairón. El Cronos es el tiempo en el cual el ser humano se basa. Los años, décadas o meses, semanas, días, horas. Como por ejemplo, el día dice 24 horas. A eso se le llama Cronos. Diga conmigo, Cronos. Pero está el Cairón. En el griego bíblico este término se refiere a la edad y a las dispensaciones. Dios ha prefijado todo el devenir histórico de la creación según su voluntad. Todo está siguiendo el cumplimiento de su designio. Ese es el tiempo de Dios. Hay una mala interpretación que cuando se le habla del evangelio a aquella persona que no ha venido a Cristo y uno le habla del evangelio, dicen, todo será en el tiempo de Dios. No sabemos, no sabe de qué está hablando. El tiempo de Dios es el Cairón y la Biblia dice que hoy es el día. Hoy es el día que hizo el Señor. Porque mañana, dice el himno claramente, quizás no vendrá. El tiempo de Dios es hoy. Si Dios tiene misericordia de nosotros, mañana vamos a estar vivos y si no, no. ¿Cuánta gente murió hoy? Y algunos dijeron, en el tiempo de Dios iré a la iglesia. Hoy es el tiempo de Dios. Hoy es el día. Y no le hablo solamente a aquel que no ha recibido a Jesucristo, sino a todos nosotros que actuemos con responsabilidad en nuestra vida espiritual. Y ya no de una forma mediocre o tibia. Como la mojarra, dicen algunos. Yo conozco tus obras, por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice la palabra del Señor. Amén. Así que, amados hermanos, aprovechemos bien el tiempo. No olvidemos que nuestro Dios es eterno. O sea que para Él el tiempo no transcurre. No, mis hermanos, Él es eterno. Por los siglos de los siglos. Nosotros somos los que estamos en esta tercera dimensión y nos basamos en el tiempo. Y por eso la Biblia nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No agarremos todas esas horas para esclavizarnos al trabajo. De nada sirve si la Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan las que la edifican. Si Jehová no cuida de la ciudad, en vano vela la guardia. Es por gusto, dice la palabra del Señor, que usted pase de sol a sol en su trabajo si Jehová no está con el ser humano. Por gusto. Por eso volvemos y recordamos lo anterior. Tracémonos metas y la primer meta es la neumatológica. Y la Biblia dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. He aquí yo vengo pronto a recompensar a cada uno según sean sus obras. Y los que estamos en la obra, he aquí yo vengo pronto y no dejes que ninguno tome tu corona. Eso dice la palabra del Señor. Felicidades, hermana Elsa. Shalom, shalom, shalom. Dele ofrenda de palmas al Creador, porque Él vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Señor, recibe sus aplausos porque parecieran aplausos de funeral. Como que tristes estuvieran ustedes que la hermana esté gozosa, o tienen envidia. Si ustedes vinieron aquí porque están gozosos, vamos a acompañar a hermana Elsa porque está cumpliendo 50 y qué, 3 años. A ver, al Señor, denle ofrenda de palmas al Creador, que se escuche, ya ven que sí se puede.
Aleluya. Diga conmigo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Que Hashem los bendiga, mis hermanos. Shalom, shalom, shalom para cada uno de ustedes.